Buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast del BBVA. Los saluda Rodrigo Cárdenas, FX Trader de Global Markets. Hoy, martes 11 de junio, comentaré los últimos acontecimientos en los mercados y las perspectivas para el tipo de cambio y las tasas de interés. En el plano internacional, la semana pasada estuvo marcado por los buenos resultados publicados de las nóminas de empleo no agrícolas. Estos mostraron un fuerte incremento de 272.000 nuevos puestos de trabajo frente a los 180.000 esperados y por encima de los 175.000 mostrados anteriormente. Esto fue una sorpresa positiva para el mercado, generando presiones al alza sobre los principales activos de riesgo y el dólar. Entre otros indicadores publicados se tienen los PMIs del Institute for Supply Management de Estados Unidos, tanto de manufacturas como de servicios, el cual el PMI de manufacturas se mantiene en una zona de contracción de 48.7 por debajo de 49.5 esperado por el mercado, mientras que el PMI de servicios se encuentra en una zona de expansión, el cual alcanzó su nivel más alto de los últimos 9 meses, situándose en 53.8 puntos, superando la previsión de mercado de 51 puntos. Recordar que este último es el más importante, dado que aproximadamente el 70% de la economía norteamericana es servicios. Adicionalmente, se publicó la tasa de desempleo sorprendiendo ligeramente al alza, situándose en 4%, superando la previsión del mercado de 3.9%. Así, la semana terminó con una caída de 6 puntos básicos en el bono de tesoro de 10 años en 4.4%, un incremento del índice DXY de 0.2%, cerrando en 104.9%, y por su parte en el mercado de los commodities, el petróleo retrocedió nuevamente. Esta vez cedió 1.9%, cerrando en $75.5 el barril de crudo. Esto luego que la producción de petróleo de Estados Unidos volvió a superar la demanda, lo que se reflejó en un nuevo incremento semanal de stock de barriles. Mientras tanto, el cobre ha tenido una corrección significativa esta semana, aproximadamente de 2.6%, situándose en $4.5 por libra, después de haber alcanzado un máximo histórico de $5.2 por libra el mes pasado. Por otro lado, en el mercado de renta variable, la empresa de tecnología Nvidia estuvo nuevamente en la mira de los inversores, pues se materializó el split de 10-1, es decir, la compañía dividió en 10 nuevas acciones por cada acción mantenida anteriormente, con la finalidad de reducir el precio por acción a su décima parte. Esto, junto a los buenos resultados y forward guidance anteriormente ya reportados, siguen generando rendimiento positivo sobre la acción, llegando a posicionarla como la segunda compañía con mayor capitalización bursátil del índice Standard & Poor's 500, incluso por encima de Amazon y Apple. La acción subió 10.3% con respecto a la semana anterior, situándose en $120.9. Esto contribuyó positivamente a los principales índices de renta variable, tales como el S&P 500, que tuvo una subida de 1.3% la semana pasada, llegando a nuevos máximos históricos de 5.347, y el Nasdaq 100 subiendo 2.5%, logrando ubicarse en niveles de $19.000. Por el lado de Europa, según las encuestas publicadas el domingo 9 de junio, los resultados del Parlamento Europeo favorecen un posible triunfo de la extrema derecha. Esos avances se registraron principalmente en Alemania, Francia, Países Bajos y Austria. Ante este hecho, el presidente Emmanuel Macron optó por disolver el Parlamento francés y adelantar elecciones legislativas. Esto definitivamente generó una corrección en el índice francés, representativo como por el CAC 40, de 1.35%, situándose en 7.894 euros. Para esta semana, entre los datos más importantes para Estados Unidos, tendremos el índice de precios al consumidor del mes de mayo, donde se espera un incremento de 3.4% contra el año anterior, así como la decisión de tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, en donde el mercado espera que se mantenga en el mismo rango entre 5.25 y 5.50%. Ambos datos se publican el miércoles 12 de junio. Ya en el plano local, el sol cotizó la semana en un rango relativamente acotado menor de 4 figuras y cerró con una pérdida aproximada de 0.8%, cerrando por encima de la media de 100 periodos. No obstante, el día de ayer tuvo una mayor depreciación alrededor de 3 figuras, cerrando por encima de la media de 200 periodos. En líneas generales, el sol se ha estado comportando relativamente estable con presión al alza. Esto se debe en parte al balance que genera el Banco Central en contextos de oferta de dólares al no renovar o renovar una pequeña parte de sus swaps cambiarios, lo que se traduce en una demanda indirecta de dólares. Así, en lo que va de junio, el BCRP ha recomprado indirectamente 79 millones de dólares. La oferta que ha compensado esta demanda ha venido principalmente del sector empresarial local, donde las mineras y exportadoras en general se han impuesto con una oferta neta de 93 millones de dólares. Los extranjeros también han sido vendedores netos de dólares con una oferta aproximada de 15 millones, mientras que los fondos de pensiones locales han sido compradores netos por un importe de 155 millones de dólares aproximadamente. Nuestra expectativa para el sol peruano es que se mantenga dentro de un rango relativamente estable. Desde un punto de vista técnico, en los últimos 3 meses, el tipo de cambio ha fluctuado en torno a la media móvil de 50 semanas, que es aproximadamente 3.735.
En cuanto a la resistencia, se observan niveles alrededor del 3.787, correspondiente a la media móvil de 200 periodos, lo que consideramos como un nivel significativo en el corto plazo. En caso de una apreciación, el soporte se encuentra en la media móvil de 50 semanas mencionadas anteriormente, alrededor del 3.735 y por debajo del nivel psicológico del 3.7. En el mercado de forwards estamos presenciando una corrección de lo ocurrido hace algunas semanas, cuando se observaron aspectos negativos en la parte corta de la curva debido a la escasez de liquidez en dólares, lo que impulsó la preferencia por la compra de dólares al contado en lugar de derivados. Esta tendencia está cambiando ahora, volviendo a niveles similares a los de mediados de mayo. Además, la expectativa de que el Banco Central continúe ajustando su tasa de interés, incluido si la Reserva Federal de Estados Unidos no cambia la suya, refuerza la posibilidad de que en los próximos meses el diferencial de tasas se vuelva negativo. Como mencionó Julio Velarde en un evento internacional sobre minería, la tasa de referencia del Banco Central podría situarse hasta en 100 puntos básicos por debajo de la Fed. Con esto en mente vemos oportunidad en la curva para un aplanamiento. Es decir, consideramos que es beneficioso comprar en el corto plazo de 1 a 3 meses y vender en el largo plazo de 9 a 12 meses. Pasando a la renta fija local, se observa un repunte de tasas locales y un sesgo de bull flattening en los soberanos. La parte del belly tuvo una comprensión de 3 puntos básicos y la parte larga de 7 básicos. La semana fue ligera en cuanto a datos económicos y sin novedades respecto a cuestiones políticas. Sin embargo, la reforma de los fondos de pensiones fue aprobada tras una segunda votación en el Congreso. El cambio más importante es que la ley para el pago anticipado de la pensión por jubilación anticipada ahora es de 55 años y no 50. No se permitirán retiros y se calculará un retiro mínimo. Para esta semana esperamos que el BCRP reduzca su tasa de política de 25 puntos básicos a 5.5% el jueves, considerando su anterior comunicación en relación con la dependencia de datos. Por nuestro lado, nosotros mantenemos nuestro call de incrementar duración con mayor sesgo en los puntos 37 y 40, dado el actual empinamiento y mayor prima. Gracias por sincronizar nuestro podcast hoy, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, que tengan una excelente semana.